Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Percy Casani eh, en esta serie de videos en la práctica de fundaciones profundas. En esta oportunidad voy a conversar acerca de Helical Piles. Por segunda ocasión, en realidad, ya les había mostrado otro video eh, con un par de casos que se hizo hace un par de años ya hacia atrás. En este caso, el proyecto presente eh, estuvo realizado en un barrio cercano al anterior. Y lo importante de este proyecto y de esta experiencia es de que la exploración que se hace del suelo no necesariamente es la mejor información que uno puede recibir, especialmente cuando la exploración es solamente una sola perforación. Y uno diseña el proyecto en base a solamente a un solo boring log. Y encima de eso, la perforación o la exploración del suelo no fue suficientemente profunda, ¿no? Me explico que, o sea, no llegaron hasta una profundidad necesaria para poder identificar los obstáculos que tenían dentro del suelo. En fin, les voy a, les voy a mostrar lo que estoy hablando y se va a entender un poco mejor. Como siempre, vamos a conversar de las condiciones del sitio, de la planificación, de los materiales y los equipos necesarios, del proceso de perforación, qué cosa nos salió mal en esta oportunidad y qué cosa aprendimos. Las condiciones del proyecto. Como ustedes pueden observar en esta imagen, el contratista general realmente hizo un buen trabajo al entregarnos un soporte de excavación temporal bien elaborado, un soporte de excavación en la cual uno no tiene miedo de ingresar al, al hueco porque pues está bien hecho, ¿no? Ah, eh, este proyecto era para el condado de Brooklyn, Nueva York. Es parte del Departamento de Transporte de Nueva York. Eh, Era totalmente abierto, no teníamos ningún tipo de restricciones en la parte superior, tampoco había tráfico por el cual teníamos que preocuparnos. De repente, lo único incómodo que fue es que este proyecto se realizó durante las épocas de invierno en Nueva York, que es en enero, febrero y marzo, y pues el frío que molesta, ¿no? Planeamiento y los documentos que se deben mandar. En este caso, fui involucrado desde el inicio en el proceso de costos y presupuestos y elaboración de la propuesta al contratista. Eh, y una vez que nos dieron el contrato, eh, el siguiente paso pues es empezar a desarrollar la metodología de instalación, eh, buscar los materiales y el equipo que se va a utilizar, llamar a los diferentes empresas que alquilan los equipos y alquilan las maquinarias, buscar la calibración del low cell o de la cédula de carga, eh, buscar los hydraulic jacks que le llaman acá, que son los pistones para poder ejercer la fuerza a la hora de hacer el- el testeo de la carga. Como siempre, la seguridad en el proyecto es muy importante y como siempre la preparación de los documentos de campo para poder registrar los eventos durante la construcción.
primer día de movilización, ah, a veces uno planifica las cosas, pero a veces las cosas no salen como uno piensa. En este caso, se le comunicó a la parte del shop, a la parte de los mecánicos de la empresa que prepararan todo lo conveniente a la calibración del torque o del motor torque y en función a la excavadora. em, y porque había un problema de sincronización. Y encima ese día el mecánico no estaba no vino. Se hizo tarde, eh, porque lo que pasaba es de que había mucha presión hidráulica, ah, que se estaba mandando al rotor y el mecánico tendría que venir, y arreglar esa presión, reducir la presión para que el rotor pueda trabajar correctamente. Perdí 3 horas esa mañana, no pude hacer nada. ah, y empezamos prácticamente a descargar los materiales y empezar a hacer las pruebas a las 11 de la mañana. En fin, ah, uno puede planificar y hacer y comprar y todo eso, pero cuando las cosas pues a veces no salen, no salen. En este caso se utilizó un CAT 320, el KBK adapter para los helical piles. Utilizamos un helical round o redondo. Generalmente prefiero redondo, tiene mayor resistencia al torque, es más versátil de instalar y el indicador de torque que es siempre necesario tenerlo. Y si no, pues uno puede utilizar su celular para poder ver cuánto torque se está instalando. Utilizamos Hubble Chains, ese es el nombre de la empresa que hacen los pilotes hélicos. En este caso seleccionamos el de 3 Helix, y ese es un pequeño gráfico general que la empresa fabricadora te da. Y se le selecciona el lead, el lead se le llama al que tiene los helix, y la extensión a la parte donde no hay helix. CAT 320, el máximo peso de esta maquinaria es de 45.000 libras. El rotor, que en este caso parecía más nuevo que el anterior, que el que les mostré en un video anterior. Y acá podemos observar la, el- los adaptadores para hacer la prueba de carga en tensión y en compresión, pero que al final ni lo utilizamos porque el proyecto no se pudo realizar, pero ya les voy a explicar por qué. Y acá a la derecha, como siempre, se necesitan los indicadores para poder registrar cuánto se ha movido el pilote, cordones de electricidad, grasa y así, herramientas pequeñas para poder realizar el proyecto. El tipo de conexión, ¿verdad? Después de que tenemos instalado el rotor, se conecta al KDK. El rotor se conecta acá en una conexión hexagonal, y de ahí tenemos un flange, un adaptador flange con, eh, con tuercas que van a este lado. Este es el Chance Hubble Torque Indicator, que también es por Bluetooth y también se muestra acá en su pantalla. Y acá le dicen a este equipo, le dicen el Doghouse with ears, o con orejas, para poder instalar el pilote más rápido. Lo que se hace es
esta barra con pines se coloca al pilote y una vez que tú instalas esto, se coloca dentro de este adaptador y es muy fácil de torcer. Una vez que terminas, jalas las orejas y todo se libera. Acá ya lo tenemos el instalado y este es el operador de CAD que se demoró 3 horas en llegar al proyecto. Em, Nos tomó tiempo ensamblarlo porque eh, no lo habían hecho con anterioridad, así es que esto hay que hacerlo en forma manual. eh, y al final pensábamos que todo nos estaba yendo bien, ¿no es cierto? Cuando nos dimos con la ingrata sorpresa de que al inicio, cuando el operador estaba tratando de girar el rotor, pero que no estaba funcionando, era porque la presión hidráulica de los aceites desde la excavadora hacia el rotor eran muy elevados. Y en esos intentos que hicimos en la mañana, como a las 9 de la mañana, creamos una fuga en el rotor. Entonces tuvimos una fuga de aceite hidráulico del rotor. Y el segundo punto es cuando ya hicimos la instalación de los pilotes gílicos, que los pilotes gílicos aparecieron totalmente doblados. Y les voy a comentar luego por qué. Pero primero ataquemos la primera parte que es el aceite que se desparramó. Am, en la parte central les muestro qué es lo que pasó. Ah, Prácticamente lo que pasó es que esta tuerca de acá simplemente no tenía lo suficiente fuerza para poder controlar el aceite, así que tuvimos que cambiar toda esta posición y por supuesto uno no tiene eso en los equipos de repuesto y el supervisor tampoco. El supervisor se le llama acá al capataz. El capataz no lo tenía, así es que tuvimos que ir a comprar y regresar y ponerlo. Así es que ahí también perdimos 2 horas. Ah, Finalmente, a eso de las 2 de la tarde, pudimos empezar a instalar los pilotes. Y sorpresa, sorpresa, cuando estábamos instalando el primero, estábamos 7 pies de profundidad de instalación con respecto de este punto. Como ustedes pueden ver, el contratista general hizo un excelente trabajo en señalizar los puntos y dejar la excavación totalmente seca y con pozos para bajar el nivel del agua, pero que al final no pudimos avanzar más. 7 pies y empezaba a sonar como si alguien estuviera golpeando metal con metal. Entonces, en algún momento decidimos extraer el pilote y este fue el resultado. Prácticamente el pilote no avanzó más, seguramente había un par de obstrucciones ahí, rocas. El norte de Brooklyn generalmente está um, caracterizado por ser una zona glacial, donde es una mezcla de limos y arcillas y arenas y rocas. Entonces ya nosotros habíamos anticipado que iba a ser un poco complicado, pero el contratista general simplemente no quiso cambiar. Dijo, no, no pasa nada y ya, y simplemente instálenlo. Y si pasa algo, pues cámbienlo. Entonces, a veces uno como subcontratista, pues uno quiere hacer dinero y eso es lo que pasó exactamente acá, ¿no? O sea, tú me dices que haga el trabajo, bueno, yo hago el trabajo, pero si algo pasa mal, pues me tienes que pagar. Y eso es exactamente lo que pasó acá.
¿Qué aprendimos? Am, Como les había mencionado al inicio del video, un solo hueco de exploración de suelos, ¿no? En este caso tuvimos solamente uno y ni siquiera lo suficientemente profundo. No es suficiente, no, no es suficiente. A veces uno, y ese es el problema que pasa acá muchas veces en Nueva York, es de que los dueños de los proyectos no quieren pagar por los huecos de exploración, ¿no? O por el estudio de suelos. No quieren, simplemente. Quieren hacer lo mínimo posible es lo mejor. Y en este caso, como era una estructura de desagüe, que están viendo, que les hice ver el soporte de excavación, ¿no? Era más o menos unos 10 pies por 20 pies de largo. Simplemente hicieron uno solo en el centro. Dijeron, no, háganlo en el centro y ya. Pero, lamentablemente, ese hueco de perforación no pudo captar la presencia de rocas gigantes. Boulder se le llama una roca mayor a 30 centímetros. Eh, y este único hueco de exploración no fue lo suficientemente profundo tampoco, solamente fue eh, 20 pies o 25 pies con respecto de la superficie y tampoco mostró que abajo habían más objetos escondidos. Am, Aprendí que la comunicación es muy importante, tanto interna como externa. En este caso tuvimos que coordinar con el contratista general, tuvimos que llamar al ingeniero, al diseñador y coordinar qué es lo que había pasado. Y el ingeniero que representa al dueño nos hizo instalar un pilote más, lo hicimos y pasó lo mismo y nos dijo, oh, intenten una vez más, lo hicimos por tercera vez y volvimos a malograr uno de los pilotes hélicos, pero en realidad ya no era nada de nuestro que podíamos hacer porque ya ellos habían pagado por los materiales, entonces ellos estaban malogrando el material porque estábamos siguiendo órdenes prácticamente. Con todo y esto, pues dijimos al ingeniero que esto era un cambio de condiciones, que esto no reflejaba que el hueco de exploración que ellos nos habían mandado y que pues nos tendrían que compensar y que nosotros no tenemos la culpa de que el pilote no haya funcionado y que no sea el mejor pilote para este tipo de suelos. Entonces, nosotros no tendríamos por qué seguir intentando, porque en realidad no era nuestra culpa, ¿no es cierto? Yo soy el contratista y yo te lo instalo y no funciona. Y estoy intentando 3, 4, 5 veces con el mismo resultado. Entonces, simplemente no es nuestra culpa. Así es que al final el proyecto fue abandonado. Ellos nos dijeron que dejemos de intentar. Creo que como a la quinta vez ya se dieron cuenta de que no iba a funcionar. Y lo que se propuso inmediatamente era de que con toda la presencia de todos esos boulders, a lo mejor era mejor hacer ¿cómo se dice? Una zapata. Simplemente hacer una zapata y que iba a tener suficiente capacidad para soportar la estructura de desagüe. Los ingenieros aceptaron la idea y dijeron que sí, que efectivamente, como tenemos una presencia de varios eh, obstrucciones, lo que iban a hacer es excavar un poco más y incrementar, prácticamente hacer una zapata en la extensión de todo el, de todo el perímetro del soporte de excavación, porque en realidad la estructura de desagüe estaba posicionada a un pie de las estacas de steel sheets, ¿no? Entonces, había una distancia entre la estructura de desagüe y el soporte excavación. Entonces, pero cuando ya no se pudo instalar pilotes, lo que hicieron es hacer la zapata
y que entre en contacto con el steel sheet. Al final eran 15 pilotes que teníamos que instalar, así que ustedes pueden ver acá como que instalamos el resto y yo tuve que sacar foto para mandar a los ingenieros porque si no, no te creen simplemente. Acá se puede observar en la parte inferior como uno de ellos prácticamente se falló en torque. Creo que el de atrás también se ve que está totalmente partido. Sí, el de acá de atrás. Eh, 6 pilotos obstruidos, 7 pies debajo de la tierra, no se pudo más. No pudimos terminar ni la instalación. ah, y siempre se escuchaba este sonido de metal con metal. Entonces, al final se abandonó, como dije, y pues nada, simplemente nos pagaron lo que habíamos hecho hasta ese día. Por supuesto, otro día tenemos que mandar documentación y todo eso, pero bueno, pero nos compensaron. Acá, este era el documento de campo que estaba tratando de llenar y el torque prácticamente era irregular. eh, mm, Prácticamente había piedras gigantes y se abandonó y no pudimos penetrar absolutamente nada. En fin, amigos, gracias por la atención y pues hasta otra oportunidad.